Vamos a crear una nueva capa para crear nuestro fondo y vamos a ponerle de nombre precisamente fondo. Vamos a bloquear nuestro texto y vamos a desaparecerlo. Muy bien, vamos a crear con la herramienta rectángulo, tal como aparece en pantalla, un rectángulo que abarque desde el sangrado de una esquina hasta la otra. Muy bien. Ahora, ahí sigue un paso muy importante. Vamos a irnos a la opción de degradado y vamos a seleccionar la que dice degradado de forma manual o forma libre. Ok, y nos van a aparecer estos 4 puntos que viste en pantalla. Si le das clic afuera, solo vuelve a la opción de degradado, editar degradado y listo. Cuando das clic sobre alguno de los círculos, te permite cambiar el color. Ok. Ahora, el tip aquí es que utilices colores que estén relacionados con tu texto. Tenemos azules, tenemos morados y recuerda que son, aquí los muestro, ¿vale? Entonces voy a ir dando clic sobre cada uno de los círculos y cambiando un poquito el tono del color. Okay. De preferencia que arriba aparezcan colores un poquito más oscuros y abajo un poquito más claro. Muy bien. Vale. Ahora vamos a seleccionar el punto de abajo, el círculo de abajo, y voy a poner unos colores más llamativos de color morado. ¿Por qué de color morado? Recuerda que nuestro texto tiene el degradado de azules a morados de arriba hacia abajo. Okay. Perfecto. Vamos a colocar uno más, un punto más al centro. Ok. Ahí está, damos clic. Y este de preferencia que sea de un color azul o un color morado, pero muy oscuro, tal como aparece en pantalla, porque ya ahí va a estar nuestro texto, el punto focal va a estar en medio. Y si quieres, puedes ir agregando más colores, pero recuerda que tienen que ir en concordancia con tu texto. Aquí yo estoy poniendo unos otros moraditos, unos rosas. Okay. Ponemos otro. Perfecto, vamos cambiando el color. Recuerda, hacia abajo más oscuros, hacia la izquierda un poquito desaturados. O sea, tirando a los grises. Bueno, aquí voy a poner de referencia mi texto para ver qué colores estoy utilizando. Y me doy cuenta, por ejemplo, que hay algunos colores que no voy a necesitar. Por ejemplo, este lo voy a cambiar ya que está un poquito muy pálido. Entonces vamos a poner un poquito más de saturación. Así. Perfecto. Y también estoy checando que el color, el de arriba y el de abajo no me agradan tanto. Entonces lo que puedes hacer es cambiarlo. Ahí está. No tengo azules, turquesas arriba. Así me agrada un poquito más porque va conforme al texto, como te lo estaba diciendo hace rato. Y ese yo creo que ahí lo siento un poquito más de más. Recuerda, los colores los puedes ir agregando según tu gusto. Nada más lo único que lo único que te recomiendo es que no lo cargues mucho, no cargues mucho tu diseño, o sea que se vean muchos colores, ¿no? Y sobre todo que tengan relación con los colores que tiene tu texto. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a crear nuestra rejilla. Le damos doble clic a la opción o herramienta de rejilla y vamos a dejarlo en 10. Ok. Vamos a arrastrar de una esquina a otra. Vale. Y mira cómo nos despliega ya nuestra cuadrícula. Bien. A esta cuadrícula le vamos a poner un color de borde blanco para que se distinga. Y vamos a aplicarle una transparencia. Vamos a ir al menú de apariencia. Seleccionamos primero el elemento. Lo centramos
conforme a la mesa de trabajo. Esto ya lo sabemos hacer. Ahora sí nos vamos al menú transparencia y vamos a aplicarle la transparencia. Damos clic y vamos a aplicar el modo de fusión luz suave. Todos los modos de fusión que te recomiendo hacer en este diseño es en luz suave. Y mira que ya se aprecia mejor la rejilla, ya le da un poquito más vista. Ok, vamos a desplegar de nueva cuenta nuestro texto para ya ir trabajando ahí. Ok, ahora el siguiente paso. Lo que vamos a hacer aquí para que no nos estorbe la rejilla o la cuadrícula es seleccionarla y bloquearla. Ok, ahora con la herramienta pluma vamos a crear un triángulo. Esto con la finalidad de crear profundidad en el diseño, tal como aparece ahí. Muy bien. Y vamos a rellenar de un color oscuro el nuevo objeto que acabamos de crear. Solo necesitamos color de relleno, no de borde. Ok. Voy a dar doble clic sobre el color y voy a seleccionar a uno aún más oscuro. Y como te decía antes, vamos a aplicarle a este objeto también una transparencia por medio de un modo de fusión. Nos vamos al menú apariencia, damos clic, buscamos de nueva cuenta luz suave. Muy bien. Vamos a realizar un truquito aquí. Lo único que voy a hacer es seleccionar de nueva cuenta el objeto que acabo de crear, copiarlo y pegarlo en el mismo lugar. ¿Con qué finalidad? Para que se vea un poquito más de profundidad y se vea un poquito más oscuro. Ahí aparece. Vámonos al menú de capas y lo que vamos a hacer es seleccionar ambos objetos, los que acabamos de crear, el triángulo. Nos vamos a ir a la opción de busca trazos y vamos a darle clic en combinar. Ok, muy bien. Ahora el punto focal ya está más llamativo, que es al centro de la mesa de trabajo. Ok, muy bien. Ahora vamos a copiar y pegar en el mismo lugar de nueva cuenta el triángulo y vamos a quitarle el color de relleno y ahora vamos a ponerle un color de borde blanco. Esto con la finalidad de hacer un poquito aún más llamativo el diseño. Ok, muy bien. Aquí por ejemplo, como copié el efecto, el objeto, perdón, con el mismo efecto, date cuenta que no se ve mucho el borde. Entonces aquí lo que yo trataba de hacer, porque pensé que estaba mal en el orden capas, es que ese objeto lo movía hacia arriba, pero no es necesario que hagas esta operación. Simplemente la cuestión era que no se veía bien el borde, porque como copié el objeto con el mismo efecto de transparencia, pues también se le pegó, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es lo siguiente, como aparece en pantalla. Ok, vamos a seleccionarlo, nos vamos a transparencia, ahí está la transparencia y vamos a ponerle normal y listo. Ok, bien, muy bien. Ahora vamos a crear otro elemento más a nuestro diseño. Con la misma herramienta de pluma vamos a hacer un trazo como aparece en pantalla. Recuerda, presiona enter después de dar el otro punto para para romper el trazo, y ya pusimos ahí otro adorno. Perfecto. Siguiente paso. Ok, vamos a crear ahora otros elementos atractivos, que en este caso son unas elipses, a las cuales les vamos a aplicar el mismo efecto de transparencia con el modo de fusión. Ok, lo que hice aquí es crear una nueva capa arriba de nuestro fondo
Me voy a mi objeto de elipses, ok, y voy creando instancias con Alt presionado y arrastrando, y después les voy cambiando la dimensión, ok. Otra vez arrastro con Alt presionado para crear una nueva instancia y cambio el tamaño de mi círculo. Ahora recuerda que es importante haber creado la capa como lo hice en un principio, porque así todas estas esferas o círculos o elipses aparecen dentro de la misma capa, y así podemos seleccionarlas todas al final más fácilmente. Ok, aquí puedes ir poniéndolas sobre tu diseño de forma aleatoria, no necesariamente tienes que hacer lo mismo, o sea, en las mismas posiciones o en los mismos tamaños, nada más que te recomiendo que no sean elipses muy grandes, puesto que el punto focal o donde queremos que nuestra mirada se dirija es en medio. Y también cuidando el equilibrio de la composición, no podemos meter muchas elipses o esferas de un lado y pocas del otro. ¿Ves? Del lado derecho puse 3, pero como una de las elipses es más grande, como que compensa el equilibrio visual entre unas esferas y otras. Perfecto. Ahora voy a seleccionar mi nueva capa donde dice todos esos objetos, tal como aparece en pantalla. Ok, ahí ya lo selecciono todo y vamos a ponerles la transparencia por medio del modo de fusión, luz suave. Y miren, ahí está. Perfecto. Ok, vamos a agregar otro elemento visual a nuestra composición. Ok, muy bien. Con la herramienta de texto, como aparece en pantalla, vamos a crear lo siguiente. Ok, estas líneas horizontales las colocas presionando el botón en el teclado que está al lado izquierdo del número 1 y aparecen unas lineecitas. De nueva cuenta, con texto las creé al lado del botón izquierdo en tu teclado, arriba el número 1 hay una tecla con la que puedes poner los índices y subíndices. Esa la presionas y aparecen esos. Lo único que estoy haciendo aquí es después rotarlos al ángulo del objeto de en medio, siguiendo la perspectiva del objeto, la inclinación pues. Ok, estoy revisando otra vez mi fondo. Ok, y ahora lo que voy a hacer para terminar el fondo es traerme una imagen que también te la dejo en los recursos de la práctica, y consiste en un fondo de alta resolución del espacio. ¿Ok? Muy bien. Recuerda, tal como aparece ahí en pantalla, yo estoy poniendo esta imagen por encima del fondo, como aparece ahí en las capas. Miren, ahí ya la puse abajo. ¿Ok? Muy bien. Ahora le vamos a aplicar otra transparencia, no sin antes redimensionarla a la altura de nuestro rebase. Ok, transparencia y me voy a luz suave, y ahora le voy a bajar la opacidad como aparece ahí en pantalla, de modo que se haga una fusión mejor. Vale, nada más necesitamos los detalles del espacio, no mucho, y listo, ya creamos nuestro fondo. Muchas gracias, Roomers, de nuevo. Esta fue la segunda parte de nuestro video tutorial, y finalmente
vamos a terminar nuestro diseño en el siguiente video. Por favor, suscríbete, dale like si te gusta la temática, activa la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos que iremos subiendo y muchas gracias. Chao.